En esta ocasión les quiero hablar acerca de un tema que es bastante importante al momento que hacemos aplicaciones en Access. Resulta que es muy útil el tener la base de datos externa a la interfaz que vamos a usar para la aplicación. Esto para que la interfaz sea un poco más fluida, más rápida y sea más fácil de distribuir nuestras aplicaciones. Lo que vamos a hacer es dividir la base de datos, o sea, poner las tablas de almacenamiento de datos en un archivo de Access y la interfaz, que esta sería los formularios, las consultas, los informes, en otro archivo de Access. De esta manera la información va a ser mucho más fluida y cuando distribuimos las aplicaciones, únicamente basta con distribuir la interfaz. Supongamos que en una compañía desarrollamos una aplicación y esta aplicación necesitan acceder a ella varios usuarios en tiempo real. Aquí es en donde únicamente basta con instalar la interfaz o el front-end, en este caso, en la computadora de cada uno de los usuarios. Y el back-end, que sería la base de datos, en donde están las tablas de almacenamiento, quedarían en una ruta compartida, o sea, en un servidor, en una nube, etc. Esto en realidad es muy fácil de hacer. Hay dos formas de hacerlo. Una con el asistente de Access y otra de la forma manual. Vamos a ver cómo sería. Vamos a abrir este archivo que se llama Sistema de Inventarios HANS. Aquí vemos el sistema de inventarios, que esta es la versión que damos gratuitamente. Si la quieren descargar, acá arriba encontrarán la tarjeta para poder acceder al video y las instrucciones para descargar el aplicativo. A la izquierda vemos el panel de navegación en donde tenemos formularios, consultas, tablas, informes, módulos. La idea es que vamos a separar estas tablas, todas las tablas de almacenamiento las vamos a separar de forma automática, o sea, se crearía un archivo adicional. Para esto siempre es necesario o nos recomienda Access o yo les recomiendo de igual forma crear una copia antes de hacer el proceso. Vamos a crear la copia. Cerremos acá. En la misma ruta vamos a crear una carpeta que se va a llamar copia y alojamos aquí la copia. Vamos a realizar el proceso con esta. Abrimos el aplicativo. Estando en el aplicativo, ahora vamos a ir a la ficha o la pestaña herramienta de base de datos. Aquí en la opción mover datos o en el grupo mover datos vamos a ir a la opción base de datos de Access. Vamos a dar un clic. Nos aparece este formulario en donde nos da unas instrucciones. Nos dice, este asistente mueve las tablas de la base de datos actual a una nueva base de datos back-end en entornos multiusuario. Esto reduce el tráfico de la red y permite la programación front-end continua sin afectar a los datos o interrumpir a los usuarios. Si la base de datos está protegida con una contraseña, la nueva base de datos back-end se cerrará sin una contraseña y será accesible para los usuarios. Deberá agregar una contraseña a la base de datos back-end una vez dividida. Esto podría ser un proceso largo. Haga una copia de seguridad de la base de datos antes de dividirla. Y nos pregunta, ¿deseas dividir la base de datos ahora? Aquí ya bastaría con darle acá dividir. Vamos a darle un clic. Nos abre el cuadro de diálogo para elegir la ruta en donde queremos guardar el archivo. Vamos a buscar la ruta en la misma ruta en la que está el archivo. Ya estando en la ruta, vamos a cambiarle acá el nombre. Le vamos a llamar backend y le vamos a dar dividir. Acá nos muestra un mensaje en donde nos dice la base de datos se dividió satisfactoriamente. Le vamos a dar aceptar. Si se dan cuenta aquí en las tablas, ahora aparece una flecha marcando a la derecha. Esto quiere decir que son tablas vinculadas. Si yo le doy aquí clic derecho y le doy vista diseño, le voy a decir que sí y aquí desplegamos un poco. Acá mira que dice, en la descripción dice database igual y la ruta en donde está mi base de datos, o sea, la base de datos vinculada. Esto me indica que ya está vinculada una base de datos.
Por eso ya no me dejará hacer modificaciones al diseño de la tabla. Vamos a dar un clic acá para cerrar y de esta manera los usuarios van a poder interactuar en tiempo real con la base de datos y los datos se van a ir guardando de forma automática. Si yo aquí cliqueo cualquier botón, me muestra la información sin ningún problema. O sea, quiere decir que el vínculo entre las dos bases de datos está hecho de forma correcta. Vamos a dar salir. Ahora, ¿cuál sería la forma de hacerlo manual? Porque en muchas ocasiones el asistente de Access nos va a arrojar un error. Entonces, ahí es en donde tenemos que hacerlo manual. Hay varias formas de hacerlo manual en realidad. Una que sería cogiendo la misma base de datos, digamos esta, y vamos a crear una copia y lo que hacemos es de esta, si la queremos dejar como front-end, entonces eliminaríamos todas las tablas. Y de la otra copia lo que haríamos es eliminar todos los objetos como consultas, formularios, informes, módulos, etc. O sea, dejaríamos solo las tablas. Después de realizar este proceso, sería únicamente un paso a seguir, vincular esas dos bases de datos. ¿Cómo lo haríamos? En este caso, entonces, mira, yo voy a eliminar acá las tablas que están vinculadas. Las voy a seleccionar y le voy a dar suprimir. Acá me dice que si deseo eliminarlas definitivamente, le voy a decir que sí. Aquí se eliminan y ahora vamos a ir a la ficha datos externos. Aquí en datos externos le vamos a dar en nuevo origen de datos. Le decimos de una base de datos y le decimos acá en la opción Access. Como ven, aquí tenemos otras opciones porque estos tipos de vínculos también los podemos hacer de diferentes formas. Vamos a darle un clic acá. Acá ahora nos abre este formulario en donde vamos a examinar y vamos a buscar la ruta en donde está dicha base de datos. Le vamos a dar examinar, pero no antes, sin cliquear esta opción porque es lo que queremos hacer. No queremos importar las tablas, queremos vincular el origen de datos creando una tabla vinculada. Seleccionamos esta opción, le damos examinar, buscamos la ruta en donde está la base de datos. Aquí ya en la ruta vemos que dice Backend Hands, entonces seleccionamos esta base de datos y le vamos a dar abrir. Aquí ya nos muestra la ruta, le vamos a dar aceptar. Ahora nos abre este formulario en donde nos va a preguntar qué tablas es las que queremos vincular. Le vamos a dar aquí seleccionar todo porque en realidad queremos hacerlas todas. Le damos aceptar, está realizando el proceso y aquí ya aparecen las tablas vinculadas. Si ahora elijo cualquiera de las opciones va a funcionar correctamente porque ya han quedado vinculadas. Por último, quería comentarles acerca de algo mucho más importante al momento de distribuir nuestras aplicaciones y cuando lo hacemos con este método, con bases de datos divididas. Algo importante que debemos saber al momento de que hacemos esto es saber cómo vincular de forma automática la ruta de la base de datos vinculada. O sea, si yo distribuyo una aplicación, la tabla vinculada, si se dan cuenta, depende de una ruta específica. En otro computador, al momento que se instala, la ruta va a cambiar. Siempre es importante dejar este proceso automatizado para que no se presenten errores al momento que usted abre la base de datos y le va a decir que no se encuentra el vínculo, que no se puede acceder a la base de datos vinculada, a la ruta X, qué sé yo. Entonces, para este caso es importante dejar este proceso de forma automática. Así que si quieres saber cómo hacerlo, te invito a ver el próximo video. Muchas gracias.